Hola, buenas tardes mi querida comunidad de amigas y amigos de Ancestrina. Hoy vengo a responderles una preguntita que me han hecho varias veces y es acerca del rapé en el embarazo. Esto depende mucho de la cosmovisión materna, al igual del rapé en los niños, depende de nuestra cosmovisión, de nuestra creencia acerca de nosotros como padres. En el caso de las mujeres en embarazo, de ustedes como madres en proceso de gestación. Ustedes sientan, confíen en su propio sentir, ¿sí? Confíen en su propio sentir y eso es lo más importante. Yo pues en la vida, en las oportunidades que he tenido de viajar al Amazonas, he compartido con muchas comunidades y cada una tiene diferentes cosmovisiones. He estado en comunidades donde las mujeres en embarazo no hacen ningún tipo de medicina. He estado en comunidades donde no importa si las mujeres están en embarazo, hacen su rapecito. Y he estado en comunidades donde las mujeres no tienen derecho a hacer rapé tampoco. Entonces, así como he estado con mayores, en comunidades donde las mujeres en luna no pueden trabajar las medicinas. Entonces esto depende mucho de la cosmovisión de cada comunidad y no de la lejanía, porque realmente son comunidades muy cerca una de otras y las cosmovisiones son diferentes. De esto yo he aprendido que no existen verdades absolutas, que realmente la medicina nos habla a cada uno de nosotros de manera diferente, ¿sí? Podemos usar la misma medicina 10 personas y cada uno recibir un mensaje diferente. Seguramente el trasfondo de ese mensaje será la misma cosa, ¿sí? Seguramente hacia donde se nos quiere llevar sea el mismo lugar, que es un lugar de sanación, pero el mensaje, la forma en que nos habla la medicina es diferente para todos, porque todos somos diferentes. Todos tenemos una historia personal diferente, todos tenemos una forma de escuchar diferente, todos tenemos un lenguaje de amar diferente, todos tenemos unas distorsiones cognitivas diferentes. Entonces la medicina nos habla como nosotros estamos capacitados para recibir el mensaje. Desde ese lugar, pues nos habla a cada uno diferente. No existe a mí me dijo esto y a ti te dijo esto y las dos son verdad, ¿sí? Entonces, conectaditos con eso, conectaditas con eso, ustedes como madres, ¿qué sienten? Si eres una mujer que usaba el rapé antes de estar en embarazo, quedó en embarazo y lleva un par de mesecitos sin usar rapé y sientes el llamado, conéctate con ese llamado, ¿sí? Si tal vez nunca has usado el rapé y el rapé te llama, pues acude a ese llamado, ¿no? Si tu cosmovisión te lo permite, si hay algo ahí que tal vez no te lo permite, algún tabú, algo por sanar, algo por reparar, tente paciencia, ¿sí? Ahí entra otra cosa que siempre digo y es, el rapé tiene una forma de trabajarnos el subconsciente y es ir desprendiendo esas heriditas, esas cosas que nos tallan pero no tenemos en el consciente y con el uso continuo se van desprendiendo y cuando eso se desprende del subconsciente y nos llega al consciente muchas veces es doloroso y los bebés son como esponjitas, ¿sí? No solamente se nutren de la comidita de mamá, sino también se nutren de las emociones, ¿sí? De lo que hay en el externo y muchas veces pues esto que removemos el bebé lo toma. Entonces sopesar, ¿sí? Si el llamado es tal, si muchas veces nos estamos sintiendo muy mal, si están ustedes como mamás sintiendo muy mal, el embarazo altera de muchas maneras, emocional, físicamente, y sentimos y sienten ese llamado de la medicina, pues acudir a él porque muchas veces es mejor, es más nutritivo, aporta más, da más, nutre más, ¿sí? Suma más que resta, ¿sí? Da más que quita. El atravesar este momento de displacer, tal vez este momento de dolor que nos pueda llevar estas lágrimas, este llanto, esta rabia que sale, muchas veces da más sacarlo de un momento a otro, ya que salga y no pasar 5 o 6 meses en embarazo esperando con esa rabia contenida, con esa tristeza enquistada, que eso tal vez afecta más al bebé y las afecta a ustedes más como madres que el mismo
trabajar la medicina para sacar y poder sanar. Entonces, sopesar, son ustedes las que deben sentir esto, ¿sí? Y de verdad confiar en el llamado. Yo soy una persona que creo realmente que la capacidad, el potencial que tienen las mujeres de dar vida es el milagro, es la capacidad de ver el milagro, ¿sí? Es vida que se crea, y esa conexión, ese link que hay entre madre e hijo, eso es la intuición a un 500% funcionando, es saber qué necesita el bebé, eso es estar conectados, eso es la intuición, pero como nunca antes, y en ese estado, pues, ¿por qué no usar esa intuición también para permitir, oh, la medicina te está llamando? Pues confía en ese llamado porque estás con la intuición al máximo por ciento. Ahora viene un consejito, si ya eres usuaria de rapé y dejaste unos mesecitos de hacer, pues recordemos que el embarazo nos trae ciertos malestares físicos, ¿sí? Muchas náuseas, mucha cosa, alteraciones hormonales, entonces hagamos de cuenta que volvemos a empezar a conocer la medicina. Es como el rapé en estado de embarazo, el rapé sin estado de embarazo. Entonces volvemos a empezar con un poquitito, mucho más poquito, nos soplamos suavecitos, ¿sí? Vamos conociendo la medicina en este estado de embarazo. Igualmente, si nunca has usado rapé y sentiste el llamado en estado de embarazo, pues haz un poquitito, trabájalo, permítete sentir, permítete conocerlo. No nos llevemos al displacer innecesario, ¿sí? Vamos suave, vamos despacio. Y ya el consejo que doy, estén o no estén en embarazo, siempre el rapé es para trabajar con todo el respeto. Es una medicina sagrada, hay que trabajarla como tal. A esto me refiero a no hacerlo de modo recreativo, a que cada vez que el rapé nos llama, hagamos nuestro ritual, ¿sí? Si nos llama 1 o 2 veces, 3 veces en un día, pues son 3 rituales que hacemos, son 3 oraciones que hacemos, 3 rezos, 3 entregas, en donde de verdad le damos el tiempo, le dedicamos el tiempo a la medicina para entrar en introspección, para tratar de ir allá donde la medicina nos quiere llevar, a esos lugares profundos de nuestra alma, para trabajarla, es para sanar, para eso es, para sanar, para ir hacia adentro. Entonces, si cuando hacemos rapé nos disponemos a ir a esos lugares, a hacer lo que hay que hacer, si hay que llorar, llorar, si hay que reír, reír, pero hacer lo que hay que hacer sin controlar, en entrega total, con total humildad, el trabajo va a ser maravilloso. Entonces, pues desde ese lugar, aquí viene, este es el consejito que les puedo dar, mi creencia personal, y bueno, quedo atento a cualquier comentario que quieran hacer, y bueno, muchas gracias.